a un joven, al que llamaremos alias, así nos pide, es del Grupo Nuevo Ejército Libertador del Sur, y pues estará hablando acerca pues de la invitación del 1 de mayo. Es una marcha, me imagino, o alguna manifestación. Primero que nada, buenas tardes, alias. Muy buenas tardes. Sí, en efecto, está programada una pequeña marcha que va a partir de el Puente Guadalupe, que es conocido como el Puente de la Prepa de Jojutla, a las 8:30 de la mañana, y nos dirigiremos hacia el auditorio, y pues ahí haremos un pequeño meeting o lo que se proponga. Entonces, ¿cuál sería la demanda o cuál sería el punto central de esta marcha que van a realizar ustedes el día de mañana? Bueno, el 1 de mayo es un día de lucha donde en efecto muchísimas demandas se juntan, no solamente como conmemoración al Día del Trabajo, ¿no?, los mártires de Chicago, sino que también ahorita hasta nuestro tiempo estamos viendo demasiados casos que deben de ser exigidos para que se cumplan nuestros derechos. Muy bien, sin duda alguna que este tema del Día del Trabajo, a pesar, como bien lo dices, en la actualidad pues hay muchas situaciones de inconformidad, pocos salarios justos, muchas horas de trabajo. Así es. Y pues entonces esta marcha va enfocada a ese precisamente. Ese tema, precisamente. Sí. ¿Conocen puntos o conocen algunas de estas negligencias en el estado sur, aquí en el estado? Pues sí, por ejemplo, me parece que ayer diste la nota de las demandas de los ruteros aquí en Tlatenchi, ¿me equivoco? Estuvimos tratando de comunicarnos con ellos por esta situación. Hoy en la mañana hablaron de ese tema, acerca de unas demandas donde piden que les puedan bajar las cuotas de entrega de estas tarifas que entregan ellos después de rutear todo el día. Y sí, mencionan algo así, escuché en la mañana. Yo no tuve la fortuna de platicar con ellos porque tratamos de comunicarnos con estos choferes, pero por alguna situación no pudimos tener ese diálogo. Pero sí, hoy en la mañana escuchaba esta situación de que pues los permisionarios o los dueños de estas combis para quienes ellos trabajan, pues les están exigiendo un poco más en la entrada de este pago. Pues sí, y es demasiado, la verdad, para muchas de estas personas. He conocido a varios que la verdad viven en condiciones poco significativas pues para ellos. No les alcanza, y al patrón no le importa si esté lloviendo, si una llanta esté ponchada. Ellos quieren que se les cumpla todo, ¿no?, la cuota que ellos piden, y sin embargo estas personas, los choferes, pues no pueden estar así, y menos con una competencia tan reñida que es en la cual el momento donde estalló esta demanda es porque añadieron 2 nuevas rutas. Entonces todavía está más peleado ese conflicto. Cada vez hay menos pasajeros. Sí, cada vez hay menos pasajeros, cada vez hay más rutas, pero bueno, también todo esto conlleva a la situación de que pues el gobierno concede más permisos, de que el gobierno no cuida o no ve por los intereses de la población, en este caso pues trabajos dignos. Cada vez se cuenta con menos trabajos dignos, y yo creo que el día de mañana esta marcha o esta reunión que van a sostener ustedes también sería para pedir que el gobierno busque el apoyo para tener trabajos dignos, que se puedan encontrar estos mecanismos, que se puedan encontrar estos puntos en donde la ciudadanía hoy pueda encontrar trabajos, porque sin duda alguna hay gente con carrera, gente con especialidades, así como hay gente que no tiene estudios, pero que sin duda alguna en esos diferentes niveles a la hora de salir a buscar un empleo no lo hay. Y como podemos ver, en experiencia, gente, ingenieros, doctores trabajando en rutas como choferes, o trabajando en situaciones en las que no se prepararon, o
porque no tienen esas oportunidades, como bien lo dices, de la falta de experiencia que a veces estas empresas te lo piden. Pero hay otras situaciones también por las que también hay que manifestarse el día de mañana. Pues entonces la invitación a la gente para que asista el día de mañana a esta marcha. Bueno, pues los invitamos atentamente a las 8:30 de la mañana en el Puente Guadalupe. Y antes de retirarme, espero me den la oportunidad de leer un pequeño documento que rescatamos del internet. Sí, a ver. Espero ser un poco breve. El 1 de mayo es reconocido en casi todos los países del mundo como el Día del Trabajo. En esta fecha se recuerda a los trabajadores de Chicago, Estados Unidos, que en 1886 iniciaron una gigantesca huelga para conseguir una jornada laboral de 8 horas. El Día del Trabajo celebra los logros alcanzados por los trabajadores de todo el mundo, como es la jornada de 8 horas, con 2 días de descanso a la semana. Pero antes esto no era así. Un poco de historia. Hacia 1874, la idea de llevar a cabo acciones para conseguir una jornada de trabajo de 8 horas comenzó a extenderse desde distintos lugares y sectores de Estados Unidos. Los pioneros en reaccionar fueron los obreros ferroviarios, quienes llevaron a cabo una huelga que por semanas involucró a 17 estados. Al poco tiempo se fueron sumando varias otras organizaciones, creándose en 1881 la Federación Americana del Trabajo, American Federation Labor, AFL, heredera de la anterior Federación de Gremios y Sindicatos. Así, la Federación Norteamericana del Trabajo acordó en su cuarto congreso de 1884 realizar una huelga general el 1 de mayo de 1886. En el intertanto, se debía luchar por conseguir de parte de los patrones y autoridades la nueva jornada. De no lograrse eso en estos años, se haría efectiva la huelga. El llamado de la AFL fue acogido por los sindicatos. El movimiento fue tomado cuerpo a medida que se acercaba la fecha indicada y los esfuerzos patronales por detener la iniciativa obrera prosperaban. El día señalado, la consigna ya estaba en boca de la mayoría de los trabajadores. 8 horas de trabajo, 8 de reposo y 8 para la recreación. Entonces llega el día D. El 1 de mayo de 1886, en los Estados Unidos se declararon 5,000 movimientos laborales. Alrededor de 190,000 trabajadores iniciaron huelga y cerca de 150,000 obtuvieron su demanda con amenaza de paro. A finales de mayo, otros 50,000 obreros logran el reconocimiento legal de su nueva jornada de trabajo. Sin embargo, estos logros no resultaron gratuitos. La represión se hizo sentir directamente en diversos lugares ese mismo día, produciéndose 9 muertos en la localidad de Milwaukee y enfrentamientos callejeros entre policías y manifestantes de Filadelfia, Louisville, St. Louis, Baltimore y Chicago. A estas ciudades pertenecía la mitad del total de los obreros que se entraron en huelga en ese país, aunque claro, lo que estoy dando son citas oficiales. Hasta donde se sabe son cientos los muertos, cientos los desaparecidos, como siempre. El 1 de mayo se declara el Día del Trabajo. En 1889, durante el primer congreso de la Segunda Internacional Socialista, celebrado en París, se decidió que el 1 de mayo conmemoraría en adelante la solidaridad laboral. Desde entonces, la mayoría de los países del mundo, especialmente aquellos de pasado o presente socialista, celebran ese día a sus trabajadores. Paradójica y significativamente, el 1 de mayo no se celebra en Estados Unidos, qué casualidad, tampoco en Canadá, como el Día del Trabajo, sino como el Día de la Ley, Law Day. En esos países se otorgó a los trabajadores el primer lunes de septiembre, un día sin significado histórico para celebrar su día, Labor Day, según. La jornada laboral de 8 horas en Estados Unidos tuvo que esperar hasta 1935 para ser aprobada, también según. En nuestro país, en 1931, Ibáñez del Campo firma un decreto mediante el cual declara el feriado 1 de mayo como homenaje, pero también según. Sin embargo, como hoy lo vemos, los derechos laborales de trabajadores del hogar y demás, pues no cumplen las normas que se establecen ni siquiera en los tratados internacionales.
Muy bien, pues ya lo escuchó usted, y entonces el día de mañana los invitan a partir de las 8:30 del puente de la Guadalupe, o mejor conocido como el puente del río Apatlaco o el puente de la Prepa. Ahí estarán saliendo rumbo al auditorio. ¿Habrá algún otros grupos que se añaden a esta marcha? Pues claro que sí, todos son prácticamente bienvenidos, pero en sí quienes conformamos la idea son adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona, nuestra agrupación como Nuevo Ejército Libertador del Sur, grupos del GRUSU y demás. Muy bien, pues ya lo escuchó, 2 de la tarde con 35 minutos. Vamos